Hola, el Señor les bendiga. Soy el pastor Braulio Salazar y les quiero invitar a que participen de esta bendición en nuestro canal en YouTube. Se suscriba y pueda usted ser bendecido con esta palabra que de parte del Señor viene para su vida. Nuestro propósito es hacerle bien, así que Dios les bendiga. Hermanos y amigos que se conectan de diferentes partes, el Señor siga bendiciendo más y más sus vidas. Amén. Y quiero que estudiemos por un momento lo que nos enseña la bendita y eterna palabra de nuestro Señor. Y la palabra que he preparado y que quiero compartir con usted en esta noche la he decidido llamar ¿Cómo está mi templo? ¿Cómo se encuentra nuestro templo? He tenido la oportunidad de ir al auditorio donde normalmente nos encontramos y poco a poco se va llenando de polvo, poco a poco se va llenando de mugre que va cayendo allí y se nota la ausencia de que estemos allí permanentemente aseando, organizándolo todo y entonces se va viendo ese deterioro y como que nos produce esa nostalgia el no poder estar allí congregándonos. Dios bendiga a nuestra hermana Cristina, a nuestro hermano Luis que nos han ayudado en esta tarea allí y ya está otra vez listico para recibirnos, pero estamos esperando en el tiempo oportuno para la gloria del Señor. ¿Qué me dices, mi vida? Estos últimos, ¿quieres que los saludes antes de seguir? Listo. María Gilma Cuellar dice: buenas noches, pastores, Dios les guarde. Diana Useche, nuestra hermana Diana y su familia también está allí conectada. Dios les bendiga, pastores. Daniel Zambrano dice: aquí pastor desde la Tebaida, Quindío. Bueno, está por allá, bueno, me alegra verlo. Un día esto nos volveremos a ver con la ayuda del Señor. Joana Arias dice: pastor, oración por Luciana que le dio gripa y ella tiene bronquiolitis. Bueno, estaremos orando por Lucianita, que el Señor sea bendiciéndole. Y Claudia Liana dice desde Ibagué: agradecida por ustedes por esta conexión. Dios bendiga su ministerio. Gracias, mi vida, y ayudándome con este tema de las redes sociales para que estemos a la vanguardia. Pero es importante poder destacar la obra del Señor en nuestra vida. Entonces, les comentaba de que el templo, el auditorio donde nos reunimos se va llenando de polvo, se va ensuciando, se va llenando de la evidencia de que no estamos allí pendientes, porque todo lo que no se cuida o todo lo que no se atiende empieza a decaer. Y entonces hoy le quiero preguntar: ¿cómo está su templo? Y quiero que comencemos leyendo la palabra en Juan capítulo 2 versículo número 19. Dice: al Señor le preguntan porque él había hecho algo, y ya les voy a decir qué fue lo que él hizo, y le dicen que con qué autoridad él hacía esto y de qué se refería. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Cómo está su templo? ¿De qué estamos hablando? De nuestro cuerpo, de nuestras vidas. Y entonces resulta que nos encontramos con que el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, lo primero que hizo fue ir al templo. Juan nos lo relata en el capítulo 2, donde acabamos de leer. Y cuando iba terminando su ministerio y fue por última vez a Jerusalén, volvió al templo a hacer la misma tarea: limpiar, purificar su templo. Hoy el Señor no tiene tanto interés en que nosotros tengamos unos auditorios muy adornados, y todo eso hace parte de las comodidades que como cristianos queremos tener para predicar la palabra, pero esa no es la prioridad del Señor. Hoy el interés del Señor es que este templo, es decir, esta vida, nuestra relación personal con el Señor, esté a la altura de hijos e hijas que servimos con excelencia al Señor. Por eso vuelvo y le pregunto: ¿cómo está su templo? Y entonces el Señor Jesús viene y hace una inspección personal al finalizar su ministerio. La última semana antes de ir a la cruz, Él vino al templo. Y no se quedó sorprendido de los adornos que habían logrado poner ese año, y no se quedó sorprendido de la pintura de última generación que habían puesto allí, y no se quedó sorprendido de la cantidad de sacrificios que se ofrecían, porque era el tiempo de la fiesta de la Pascua y venía mucha gente y habían muchos sacrificios. No, el Señor sintió una gran decepción de que el propósito ideal y el propósito inicial con el que el Señor había establecido un lugar para que lo adoraran se había perdido. Ahora yo le quiero preguntar:
¿Usted cree que con su cuerpo, que con su vida está cumpliendo con el propósito inicial para el cual Dios lo creó? ¿Usted cree que lo que usted hace con sus fuerzas y lo que usted dice con su boca y lo que usted hace con sus manos y a donde lo llevan sus pasos, donde cuando puede, cuando podemos movernos, es para lo que Dios nos hizo? Pues vamos a ir a la historia de donde estoy haciendo referencia, y está en Mateo capítulo número 21, versículo número 12. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra del Señor en la visita que le hace el Señor, en la inspección, podríamos decirlo así, que le hace el Señor a su templo. ¿Cómo está ese templo? ¿Cómo se encuentra ese templo? Dice la Biblia: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Qué hizo el Señor? Dice que Él vino al templo de Dios. Lo primero que le quiero decir es que su vida ya no le pertenece. Ay, es que hay tanta gente que cuando se le habla de ordenarse y de corregirse y de mirar a hacer lo correcto, ¿sabe qué dice? Es que es mi vida y yo con mi vida hago lo que yo quiero. Es que es mi vida y yo decido por dónde me voy, y decido con quién me meto, y decido quiénes son mis amigos. Permítame corregirlo esta noche. Su vida y mi vida nos la dio el Señor, y le debemos a Él fidelidad, y le debemos a Él honra, y le debemos a Él obediencia. Así que cuando dice la Biblia que el Señor vino, no vino al templo de los judíos, no vino al templo que había construido Salomón, no vino al templo que había construido Herodes. Bueno, después de ese que se destruyó, se construyó otro. Pero no, el Señor Jesús vino al templo que le pertenece a Dios. Quiero decirle en esta noche que su vida le pertenece al Señor. Sus decisiones, el Señor se las va a demandar. Sus pensamientos, sus acciones, porque esta vida no es nuestra. El Señor nos la prestó y ahora nosotros la administramos y decidimos de qué manera lo hacemos. Y entonces Él vino y se encontró con que en el templo habían muchos problemas, con que en el templo habían muchas cosas, y los vamos a leer. Dice: echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y usted dirá: ay, qué sacrilegio, habían palomas en el templo y habían ovejas en el templo y habían mesas. Pues hermano, eso siempre había. No es que nosotros hoy en día tenemos la idea siempre del templo, que es un lugar en donde solamente hay las sillas para que las personas se sienten, el auditorio y la tarima donde la persona que va a dirigir el servicio se hace, y ya. Si vemos algo más, pues ya como que no nos cuadra mucho. Pero ellos no, porque ellos tenían una especie de culto diferente, en el que iban con una oveja, con un cordero, o en los que menos capacidades económicas tenían, una paloma, y se la ofrecían a Dios como un sacrificio. Eso era algo que habitualmente ellos hacían. Así que no era extraño ver estos animales. Ahora, el dinero y todo también estaba allí, porque de alguna manera la gente necesitaba pasar allí, y el dinero que ellos traían, que venían de otras ciudades, en el templo ya no lo aceptaban, porque ellos aceptaban solamente las monedas del templo. Entonces ahí hacían un cambio, tenían como una casa cambiaria ahí, donde hacían un cambio. Decían: bueno, usted trae esa moneda por allá, no le sirve, se la cambiamos. Entonces se la cambiaban a la gente y todo. Entonces ese era algo que hacía parte de la dinámica de los oficios ministeriales o religiosos del templo. No era nada ajeno a la dinámica habitual y rutinaria del templo. Pero al Señor Jesucristo no le agradó la forma en cómo se llevaba esa dinámica, porque se había convertido en un lugar de cambio, y se había convertido en un lugar de robo. Se había convertido en un lugar donde se estaba adulterando la verdadera esencia de la palabra del Señor. Primero, porque Dios no había ordenado que se tenía que dar de determinado dinero, ni porque el Señor quería que lo que la gente hiciera fuera lucrarse a través de ese oficio. No, lo que el Señor quería era que le dieran adoración a Él, y la adoración excelente que el Señor se merece. Entonces, lo que el Señor Jesús le desagradó es el cambio. Y por eso primero es, para analizar cómo está nuestro templo, lo primero es entender que le pertenecemos a Dios. No puedo ser arbitrario en tomar mis decisiones lejos de la voluntad del Señor. Pero lo segundo, y no menos importante, es que no puedo negociar mi fe ni cambiar mis principios. Mire que el principio aquí de lo que ellos estaban haciendo era en un lugar de negocio. Hay gente, yo conozco personas que son cambalacheras, son negociantes, y a toda hora viven negociando.
Y entonces viene y le cuentan a uno, mire, me acabo de comprar esto y esos son felices y me lo saqué baratísimo. Y a los 8 o 20 días, hermano, ya le dieron en la cabeza otra vez. Y lo baratísimo que salió lo perdió. Porque le gusta cambiar. Yo la verdad, yo no soy de esos que le gusta estar cambiando y compra y cambalache. No me gusta eso, la verdad no. Si usted me viene a proponer negocio, le digo, no, hemos así. Estoy tranquilo así porque me gusta quedarme con lo mismo. Y a veces se van pasando el tiempo, pero no me gusta estar ahí mirando a ver cuánto lo puedo sacar y cuánto me puedo ganar. Tal vez Dios no me dio esa habilidad, esa virtud, y le doy la gloria al Señor. Los que la tienen, sépanla usar sabiamente, honestamente, sin estafar a nadie. Pero entonces encontramos que en el templo se había convertido en un lugar de cambio. No es problema que usted cambie su carro por otro mejor. No es problema que usted de pronto cambie su casa por una mejor. No hay problema. Pero sí es problema cuando usted cambia su fe. Sí es un problema cuando usted, en lugar de creer, ahora se pasa razonando en todo y dice, no le veo lógica. Entonces ya usted cambió su fe. Ya es problema cuando usted cambió su santidad por la comodidad. Ay, es que usted antes se esforzaba por agradar a Dios. Ahora lo que a usted le importa es estar tranquilo y relajado y cómodo. Entonces ahí usted ya está negociando, ahí ya usted está cambiando. Y el Señor dice, su templo se está contaminando. Estás haciendo un cambio ilícito. Estás sacando de tu vida lo principal para meter en tu vida algo que sí, el mundo lo acepta. Sí, eso te da de pronto un me gusta, la gente te va a felicitar. Y el Señor, que es el dueño de tu vida y de tu templo, ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? No cambie la oración por la diversión. Sí, el entretenimiento está a la orden del día y la oración es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuántos cristianos de oración, gente que se comunicaba con Dios con entrega, con esfuerzo, ahora, hermano, se la pasan detrás de un celular, se la pasan frente a un televisor las 24 horas del día, hermano, se acuestan como a las 3 de la mañana? Hermano, y está cambiando el privilegio más hermoso de hablarle a su Creador por la diversión. Entonces, escúcheme, no cambie la santidad por comodidad, no cambie la oración por diversión. ¿Cuántas personas están cambiando el amor por pasión? Ay, es que yo ya siento que como que por aquí no es. Y entonces se dejan llenar el corazón de pasiones juveniles. La Biblia lo dice. Y se deja llenar el corazón de me gusta en una red social. Y entonces, ay, fulano, mírelo, me habló y me escribió. Y me acuerdo de él, que él era mi primer exnovio o mi primer novio. Y entonces empieza a llenarse no del amor verdadero, sino de una pasión desordenada. Y está cambiando. Y entonces tratan de cambiar la Biblia. Pastor, ayúdeme aquí, que es que ya me di cuenta que la persona con la que me casé no era la correcta. Ya me di cuenta ahora sí que la voluntad de Dios no era ahí, era por acá. No, mi hermano, usted está cambiando el amor por pasión. Y aunque dentro de la relación de pareja debe haber un componente de pasión, lo que nos une y nos mantiene hasta el final es el amor. Hasta el final de nuestros días. No cambie el amor. Estamos negociando cosas. ¿Cuántas personas están cambiando la salvación por la aceptación? Ay, es que antes lo más importante era que Dios se agradara, era que el Señor le gustara lo que yo hacía. Ahora, ay, que la gente me vea bien. Ay, es que esta ropita así cortica a la gente le gusta. Los vecinos, ay, cómo me miran y cómo me hablan. Sí, el mundo la está aceptando. ¿Y Dios? Yo no quiero meterme en temas religiosos, solamente le quiero decir, no cambie su salvación por aceptación del mundo. Ay, es que si me ven por allá en una iglesia, ¿qué van a decir? No, imagínense, esos amigos míos que son tan fregados, empiezan a molestarme, empiezan a hacerme bullying, matoneo. Yo mejor me quedo aquí. Yo sé que el Señor tendrá misericordia de mí. Le digo en esta noche, no cambie la salvación por aceptación del mundo. Hermano, lo que el mundo le da, el Señor, lo que Dios le da, el mundo nunca se lo puede dar a usted. Lo que Cristo ofrece para su vida, el mundo nunca se lo podrá dar. Entonces, mire que el Señor sacó a todas estas gentes. ¿Por qué? Porque la gente traía su ovejita y ¿sabe qué le decían? Esa oveja no le sirve. No, la tiene que cambiar por una que tenemos aquí. Y le vendían una oveja más, aparentemente más grande, y se la ofrecían. Y entonces ellos la recibían ahí, cogían la ovejita, iban a ofrecerla y muchas veces volvían y la revendían. Esa que habían comprado, entonces la vendían a otro. Y así sucesivamente seguían haciendo el negocio del año. Estaban cambalachando con la fe. Hermano, no permita. El profeta Jeremías dice, pregunten por la senda antigua y caminen por ella. Sé que la forma de llevar el evangelio ha cambiado. Nuestros padres nunca se imaginaron que uno sentado en la sala podría hacer un culto para comunicar a infinidad de personas. Ellos nunca lo imaginaron.
Si hubieran tenido que vivir en un tiempo como el nuestro, lo más seguro es que hubieran puesto una corneta en una guadua alta, por ahí una horqueta en lo alto, y hubieran empezado a predicar, porque así lo hicieron. Yo lo escuché así. Y uno estaba en la vereda o estaba en el pueblo y uno escuchaba, están por allá los evangélicos haciendo culto, porque escuchaba uno por allá un ruido en una cornética alta. Era la forma, la red social que ellos tenían en ese tiempo. Hoy tenemos tecnología y muchas cosas. La forma ha cambiado para comunicar el evangelio, el fondo no. La esencia de lo que es el evangelio no ha cambiado. Tenemos que seguir siendo fieles a su palabra, caminando en el orden de Dios. Ay, es que ahora como todo esto está de moda, entonces yo puedo dejar por aquí y cambio por allá. No, espere. Lo más importante es que usted no negocie su fe. Es que usted no negocie lo que el Señor le ha puesto a cuidar. Este templo, somos guardianes de este templo en nuestro cuerpo. Recuerde que el Señor Jesús lo dijo. Destruiré este templo y en 3 días lo reedificaré. Y fue lo que pasó hace 2000 años. El templo, el mismo Señor lo entregó, y a los 3 días el Espíritu Santo lo resucitó. Estaba hablando de su cuerpo. Entonces estamos hablando de lo que hacemos con nuestra vida. No negociemos nuestra fe, no negociemos nuestra santidad, no negociemos nuestro tiempo de oración. ¿Qué está haciendo la gente? Cambia el congregarse por relajarse. No, es que para congregarme me toca salir temprano del trabajo, me toca correr, yo mejor me quedo aquí en la casa y Dios conoce. ¿Y cuánta gente ha tomado la mala costumbre de no volverse a congregar? Yo sé que en estos días no podemos, pero no porque no querramos, porque nos ha correspondido este trabajo de reflexionar en familia y es bueno. Pero cuando termine esto, saldremos disparados a buscar la presencia de Dios en el lugar donde el Señor nos lo permita hacer. Pero lo que yo le quiero decir a usted en esta noche es: ¿qué estamos haciendo con este templo que Dios nos ha dado? ¿Estamos negociando la fe? Ahí es donde aparece la tibieza, ahí es donde aparece la frialdad. ¿Por qué razón? Porque la persona poco a poco empieza a negociar. Había gente que en un momento ciertas cosas estaban mal y decía, uy, no, eso no, y ahorita ya las ve normal. Dice, bueno, está bien, un poquito nomás. Y vamos negociando cosas que antes no nos permitiríamos, ahora las dejamos que pasen en nuestras vidas. Y uno lo nota en muchos cristianos, quizá en uno mismo. Pero es el momento de que digamos, Señor, no puedo cambiar lo básico, no puedo cambiar lo esencial, cambiaré la forma. Ahora llegaré, Señor, a través de lo que tú me mandes. Haré, Señor, oh Dios, utilizaré todos los medios y todo lo que tú me enseñas. Pero lo más importante es que yo me mantenga en ti, en tu obediencia y en tu palabra. Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor. Y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, al Señor le gusta que tengamos tiempo con Él. ¿Usted quiere poner en orden su vida? Háblele al Señor más. No se complique, no se ponga usted a decir, ¿y cómo hago para hablar con el Señor? Yo no sé repetir todas esas palabras que dice el pastor. Eso el pastor ora por una cosa, por otra, y habla. Parece que le dieran cuerda. No, mi hermano, no se preocupe. Usted no tiene que orar así a 10,000 revoluciones por minuto. No, háblele al Señor. Dígale al Señor, tú eres mi papá, yo soy tu hijo. Tome como base la estructura del Padre Nuestro. Yo soy tu hijo, Padre, ayúdame, Señor. Tú me escogiste, me llamas tu hijo, Señor. Ahora quiero honrarte con lo que estoy ofreciéndote, Señor. Quiero que reines en mi vida porque el reino tuyo viene sobre mí. Quiero hacer la voluntad tuya y tu voluntad es la salvación de mis hijos. Y quiero que proveas lo que necesito en mi casa. Y quiero que me perdones este pecado. Y quiero, Señor, que yo hoy quiero perdonar a fulana y a fulano que también lo estaba aborreciendo y hablando mal de él y diciendo que era la no sé qué y el sí sé cuándo. Entonces, Señor, yo lo confieso delante de ti y protégeme de los ataques del maligno y la tentación y adore al Señor. Listo. Esa es una forma fácil de orar, no repitiendo las mismas palabras todos los días. Es que el Señor dice, esta casa es casa de oración, es el lugar donde yo me comunico con el Espíritu Santo, donde yo me lleno de esa comunión con Él. Hágalo todos los días y cada momento. El Señor dice, mi casa es casa de oración. Ustedes lo volvieron cueva de ladrones. Oiga, la palabra cueva es feo, pero ¿sabe qué quiere decir? Es un lugar oscuro donde se meten murciélagos. Ahora, a propósito de que ahorita como que no quieren a los murciélagos, pobres, no tienen la culpa de nada. Hermano, es un lugar donde hay, serpientes. Es un lugar donde hay escorpiones. Es un lugar donde puede haber cualquier animal ahí escondido, agazapado, delincuentes. Hasta eso puede pasar en una cueva. Pero mi casa, mi vida, mi templo no es una cueva. Es un lugar donde el Señor se glorifica. Es un lugar donde hay luz. Es un lugar donde hay vida, porque lo estoy llenando de Dios a través de la oración. Mi casa es casa de oración.
no cueva de ladrones. Hoy lo podríamos llamar no cueva de Facebook, no cueva de videitos y de cositas obscenas y pervertidas y dañinas y murmuraciones y especulaciones, sino que está llena de la verdad de Dios. Mi vida, mi mente, mi corazón, mi templo. Entonces, mire lo maravilloso de lo que sucede. Dice la Biblia: y vinieron a él, versículo 14, al templo ciegos y cojos, y los sanó. Mire, al Señor le armaron un problema por haber volcado esas mesas y haber hecho todo eso. Si el Señor hubiera empezado a hacer milagros al principio y después si volca las mesas, todo el mundo le hubiera dicho: ay no, pues es que Él tiene derecho, porque mírelo, Él tantos milagros que hizo, ahora Él dice háganlo así. Pero Él dijo: no, Señor, si ustedes quieren ver mi gloria en este lugar, si ustedes quieren ver mi poder, primero tienen que sacar lo que está mal. Aprendimos que la Pascua significaba comer pan sin levadura, y que la levadura significaba lo inflado, lo que está por encima de lo natural, lo que fermenta, lo que daña. Sacar todo lo que no esté bien en nuestras vidas. Eso era la Pascua, lo que significaba en Éxodo 12. Pues el Señor está diciendo: si ustedes quieren ver milagros en su casa, si ustedes quieren ver milagros en su vida, pónganse conforme al orden de Dios. Mire, le digo lo siguiente: una vida ordenada es un epicentro de milagros. Ordenada como Dios lo manda, ¿no? Si Dios le dice al esposo que sea la cabeza, hermano, póngase los pantalones donde es y sea bendición para su esposa. Empiece a hacer inspiración, ore por ella. Mire, yo le digo en estos días: hermano, usted tiene la oportunidad de sacar la casta de varón que tiene adentro. Sí, hermano, ahí dígale a su esposa, a sus hijos: bueno, hijos, vamos a orar. Y yo hoy voy a dirigir la oración. No, es que la que siempre ora es mi esposa, ella es la del ministerio. Sí, ella puede ser todo lo habladora que usted sabe que es, pero usted es la cabeza del hogar. Yo ya se lo he dicho, hermano, hay muchas bendiciones que no le han llegado a las mujeres de Dios porque no han respetado esa cabeza que Dios les dio, que es su esposo. Y ella va y hace, y mejor dicho, patalea por un lado y por el otro, y dice: pues yo no escucho porque no veo cabeza por aquí en ninguna parte. Veo un cuerpo por ahí caminando sin cabeza. Y eso no es lo que Dios quiere. Entonces, cuando yo me ordeno de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sabe qué pasa? Los milagros empiezan a suceder. Y con esto no estoy diciendo que seamos machistas, ni groseros, ni atarbanes, ni toscos, ni nada de lo que nos gusta hacer. No. Lo que le quiero decir, varón, es que usted tome el liderazgo para bendición de su casa. Lo que le quiero decir, mujer, es que usted empiece a hacer una bendición para ese esposo, que empiece a hacer una inspiración para esos hijos. Eso es ordenarnos. Y dígame si Dios no nos metió en el mejor confinamiento de la historia. En familia, para que hagamos las cosas bien. En familia, para que ahora sí que digamos qué clase de templo somos. ¿Qué hay en mi vida? Todos los días ahí. Pues hermanos, sale lo bueno, sale lo que hay de Dios en nosotros. Una vida ordenada para Dios es un epicentro de milagros. Hermano, Dios nos ha permitido este tiempo para poner nuestra vida y nuestra familia en el orden correcto. El Señor le dijo a Ezequías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Pero Ezequías clamó: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor le ayudó y le regaló 15 años más de vida. Un hombre como Ezequías, que había hecho cosas buenas, pero que tenía problemas dentro de su hogar, dentro de su propio templo. Varón, usted es el sacerdote de su casa. Y si en su casa no hay un varón porque usted es una madre soltera o es una mujer sola allá, pues usted es la líder de esa casa. Entonces usted le toca, mujer. No hay más, usted es, listo. Ya no vamos a entonces consígase un marido mañana para que tenga cabeza. No. Usted es la autoridad en su casa porque no hay más. Entonces el Señor se la entrega a usted. Madres solteras, mujeres que viven solas, no se preocupe, usted no es mi achicopale tampoco, que el Señor le ha dado su respaldo y su autoridad. Pero le hablo a las personas que estamos casados y que tenemos ese orden, porque tampoco pueden ser los hijos, porque luego mandan en los muchachos y ellos son los que dicen que se come, a qué hora se levantan. Y no, ya eso lo hemos hablado y quiero que usted lo aplique en su vida. Entonces vinieron a llenar el templo ciegos y cojos y los sanó, pero el templo ya estaba en orden. Y usted dirá: ay, qué bueno los milagros en el templo. Hermano, en ese tiempo no se hacían milagros en el templo. En ese tiempo la gente iba, ofrecía su sacrificio y ya. Los milagros se hacían afuera. El Señor hasta en la sinagoga los hacía el Señor, porque la sinagoga era un lugar de enseñanza. El templo no. El templo era solamente para venir a ofrecer sacrificio. Entonces, quizá usted dice: es que yo no tengo la suficiente fe, es que yo estoy muy nuevito en las cosas de Dios. No se preocupe, donde menos se crea que puede pasar un milagro, ahí Dios lo va a hacer. Donde menos usted piense que Dios puede obrar de manera extraordinaria, ahí Dios lo va a hacer. Prepare su vida, solamente dígale: Señor, voy a llenarme de cosas buenas, voy a hacerle una limpieza general a este templo.
Voy a mirar a ver qué es lo que está entrando, qué es lo que está saliendo, a ver si está bien, lo que estoy permitiendo que esté en mi mente, cuánto tiempo le dedico a las redes sociales, cuánto tiempo le dedico a la televisión, cuánto tiempo le dedico a mi esposa, cuánto tiempo le dedico a mi esposo, cuánto tiempo le dedico a mi Señor. Y uno empieza entonces a poner las cosas y dice, oiga, esto como que se está volteando para el lado que no es. Entonces empezamos a corregirnos de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice la palabra de Dios: los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. Ay, claro, usted irá ahí porque se indignan porque cantan. Pues primero, las alabanzas no eran muy comunes, pero sí había esa expresión. Pero ¿sabe por qué se indignaron? Porque es que el término Hosana, que significa Dios salva ahora, era algo que se hacía cada vez que traían el cordero del sacrificio de la expiación por los pecados. Porque es que el cordero de la expiación era diferente a los demás corderos. Era un cordero que se ofrecía una vez cada año y que se ofrecía fuera de la ciudad y que se quemaba delante del Señor allí y que se ponían allí los pecados de todo el pueblo, pidiéndole a Dios un año más de perdón. Y cuando se traía ese cordero, que tenía que ser menor de un año, que tenía que ser sin defecto y todo, entonces la gente decía, Hosana al Altísimo, que significa Dios salva ahora. O sea, a través de ese cordero había una señal de salvación. ¿Por qué se asustaron o por qué se indignaron tanto los escribas? Porque esa declaración se la estaban dando a Jesucristo, a un hombre que ellos no reconocían como el Mesías, pero la gente que estaba allí sí lo discernió, sí entendió que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que llevó en Él nuestros pecados y que llevó en Él nuestras iniquidades. Por eso ellos se indignaron tanto. Pero dice la palabra de Dios que hubo alabanza y el Señor les dice, y le dijeron, oye lo que estos dicen. O sea, si se da cuenta que lo están tratando usted de Mesías, de Redentor, de Cordero Salvador. Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Mire, hay muchas personas que creen que la alabanza es cantar bonito. Hay muchas personas que creen que la alabanza es la música solamente. No, a mí me gusta la música, pero hermano, le quiero decir que una vida de acuerdo al principio de Dios y al orden del Señor es la mejor alabanza para Dios. O sea, un hogar en donde no hay peleas ni gritos, esa es la mejor alabanza. Pero donde un día cantan alabaré, y al otro día sin vergüenza, hija de no sé quién, hermano, ahí no hay alabanza. O sea, Dios no recibe eso. Puede que parezca muy bonito y muy afinado y todo, pero si no tenemos una vida en el orden del Señor, Dios no recibe alabanza. Pero cuando esa esposa trata con amor, con amabilidad y se levanta, y aunque su esposo tiene aliento de dragón como el que estudiamos esta mañana, hermana, ella lo saluda con una sonrisa y le dice, mi amor, está muy lindo, todavía no te doy besito, pero vaya y ahí laves la boca y verá. Y usted no está ahí de mal genio ni nada. Eso es alabanza para Dios. Cuando hay en su casa un problema, una dificultad y todos se unen en torno a esa dificultad para pedirle al Señor una ayuda, una respuesta, eso es alabanza para Dios. Cuando en lugar de estar hablando mal del vecino y que fulano me cae mal y que fulano peor y que fulano gordo y que fulano me cae, bueno, eso le cae de todas las formas, está diciendo vamos a orar por estas personas, vamos a apoyarlos, necesitan del Señor. Eso es alabanza para Dios. ¿Usted qué creía? ¿Que alabar es solamente cantar bonito? Pues no, señor. La alabanza es una vida que concuerda con las enseñanzas de Dios. Es una vida que agrada al Dios Todopoderoso. Y por eso dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. O sea, cuando una persona dice yo soy de Dios, mi vida le pertenece a Él, empieza a hacer pública la alabanza y hace que otros no blasfemen, sino que alaben a Dios y digan, oiga, mire, esa gente de verdad vive bonito, esa gente de verdad es especial, porque tienen en su vida alabanza al Señor. Entonces, una alabanza, ¿qué produce esta alabanza? Esta alabanza libera, esta alabanza produce milagros, esta alabanza confunde los planes de los adversarios. Marcos dice que ellos pensaron, esos sacerdotes viendo esta alabanza, pensaron en matar al Señor. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se les fue. Y no dieron cuenta que ahora se fue, porque cuando hay alabanza a Dios, los planes del maligno son confundidos. Haga que su vida sea una alabanza para el Señor y le aseguro que todo plan maligno de enfermarlo, de ponerlo mal, de arruinarlo en esos días, se tiene que anular en el nombre de Jesús. Haga que su casa sea una alabanza para el Señor y todos esos propósitos de destrucción. Mire, leámoslo en la palabra y usted se da cuenta de todo lo precioso que representa este milagro y esta maravilla de lo que Dios estaba haciendo allí en ellos, de lo que el Señor estaba obrando
en sus vidas. Esa clase de milagros y esa clase de bendiciones la que nosotros debemos de tener. Hogares conforme a la voluntad de nuestro Señor. Marcos capítulo número 11 dice la palabra de Dios. Allí dice la palabra de Dios, versículo 18, Marcos 11, 18. Y lo oyeron los escribas y los sacerdotes y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Cuando hay una verdadera alabanza, los planes del diablo son frustrados. El Señor sí iba a dar su vida por su pueblo, pero no lo iba a hacer esa noche, lo iba a hacer una semana después. Pero lo que sí sé y lo que sí entiendo aquí es que cuando usted se ordena, cuando yo me ordeno de acuerdo al plan del Señor, le aseguro que nuestra familia, nuestra casa es guardada por el Señor y todo plan del enemigo queda frustrado. Así que mi hermano, usted dirá, ay, es que los templos están desocupaditos y de pronto hasta están mal. No, el templo en este momento es usted. Amén. Es nuestras vidas. Y el Señor nos pregunta y nos dice hoy, ¿cómo está nuestro templo? ¿Estamos haciendo negocios? Estamos diciendo, hoy no oro, Señor, mañana oro el doble. Los que somos cristianos y hemos hecho ese negocio, sabemos que no le cumplimos a Dios. Al otro día no oramos el doble, al otro día no oramos fue nada. Hoy no leo la palabra, mañana te aseguro, Señor, que voy a poner ese horario a las 4 de la mañana, a las 4:10, 4:15, 4:20, 4:30. Yo también he hecho eso, no me funciona. Pero cuando uno termina su día cansado, fatigado, pero está ahí en comunión con el Señor y termina y le da la milla extra final ahí, al otro día, hermano, su primer pensamiento, ¿cuál es? Buscar al Señor. Porque es que eso funciona. Entre más usted se llene de Dios, usted más va a necesitar de Él. Así que en esta noche yo le digo hoy, llene este templo. Que su familia sienta que hay una iglesia en casa. Usted en la iglesia se porta bien. Yo los he visto a todos, la gran mayoría de los que conozco, congregándose, ni son sonrientes, y eso van y le buscan al esposo y le dan besos, y eso le dicen palabras bonitas. Eso, mejor dicho, yo digo, estos hermanos, mejor dicho, yo quiero enmarcarlos a todos en una foto familiar. La realidad es que a veces eso no pasa en la casa, pero como estamos examinando nuestro templo, entonces vamos a cambiar. Mire que yo no estoy diciendo cambie a su marido, mire que yo estoy diciendo vaya y mire cómo está su mujer, a qué hora está acostando, no, yo estoy diciendo mire su templo. Yo no voy a mirar a mi esposa, yo voy a mirarme a mí. Yo voy a mirar la responsabilidad que tengo con Dios. Y el resto, estoy seguro que el Señor se encargará. Si sus hijos tienen que cambiar, va a ser usted una inspiración para ese cambio. Si sus hermanos necesitan hacerlo, usted va a ser el que va a dar el primer paso. Pero hagamos lo correcto delante de nuestro Señor. ¿Cómo está nuestro templo? Vamos a orar para que nuestras vidas estén de acuerdo al orden y al principio de Dios. Ven y llena mi casa con tu gloria. Señor, yo necesito de ti más. Necesito de tu presencia más. Yo sé, Señor, que nuestras vidas a veces se debaten entre agradar a las personas, ser populares y agradarte a ti. Y a veces nos equivocamos, sí, yo lo reconozco. Nos equivocamos porque nuestra carne nos hace cometer pecados, cometer, Señor, extralimitaciones. Y creemos en ocasiones que somos mejores que los demás. Los sacerdotes estaban seguros de que eran mejores que todos, que tenían el derecho de hacer lo que quisieran. Pero no era así. Se habían equivocado y a propósito habían afectado la fe de tantas personas. Estaban acabando y pisoteando la enseñanza de Dios, simplemente por no corregirse en ellos. Y por eso el Señor Jesús un día les dijo: ustedes son unos sepulcros blanqueados. La apariencia está perfecta, pero el interior está desastroso. Como no se trata de eso y como no se trata de juzgar a nadie, sino de que tú nos ayudes a todos, entonces mira nuestro templo, Señor. Quizás hace tiempos que no hablamos contigo como debiéramos.
Quizás hace tiempo, Señor, que no pasamos ese momento de intimidad porque la oración ya no es importante. Y lo vemos más bien como un castigo. Lo vemos más bien como que, y de pronto me toca orar. Ay, sí. De pronto cuando tenemos miedo, cuando algún problema nos perturba, entonces buscamos algún tipo de ayuda. Pero tú no quieres esa clase de relación contigo. Tú quieres una comunión íntima, diaria y personal. Señor, cómo me gusta cuando puedo ver a mi esposa organizar la casa y que todo queda con un aroma agradable. Qué frescura, qué alegría se siente en la casa. Es algo diario, es algo habitual que alegra mi vida. Yo como esposo, como persona que soy un humano, cuánto más el Señor de venir a vivir en nosotros y de saber que sacamos la basura, que limpiamos las mesas, que purificamos los ojos, que todo lo que había dentro de nosotros se renovó, se cambió para agradarte a ti, para honrarte a ti. Señor, quizás somos de aquellos que hemos cambiado la santidad por comodidad. Perdónanos. Quizás somos de aquellos que hemos cambiado la oración por diversión. Perdónanos. Quizás somos de aquellos que hemos cambiado el amor por una pasión. Perdónanos. O quizás somos de aquellos que hemos cambiado la salvación por la aceptación del mundo. Hoy queremos, Señor, que limpies y que llenes esta casa con tu presencia. El templo cambió. La casa de Dios cambió cuando tú la llenaste. Ya no hacía falta un reguero de personas promocionando sus labores, sus beneficios. No, ahora la gente venía a ser sana. Ahora la gente venía a escuchar la palabra. Lucas dice, y el Señor les empezó a enseñar la palabra. Porque es que cuando yo ordeno mi vida, Dios me habla, Dios me enseña, Dios me muestra su verdad. Yo quiero, Señor, que tú me enseñes todo lo que tengas para mí. Y en el nombre de Jesús oro por esas familias que están unidas esta noche en su altar familiar. Oro, Señor, porque nos estamos esforzando por agradarte y por obedecerte a ti. Oro, Señor, porque estamos poniendo todo nuestro corazón en hacer lo que a ti te agrada, Señor. Bendice las familias que están cerca, que están lejos, en torno al mensaje de Jesucristo, en torno a la palabra del Señor. Bendice esos hogares, bendice esas familias, bendice esas vidas con tu poder y con tu gloria. Gracias, gracias por ayudarnos, por enseñarnos y por bendecirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y yo quiero que allí desde tu casa le des un buen aplauso al Señor, que se merece toda la gloria y toda la honra. Dales alabanza al Señor.